Describa una organización con ese famoso virus, TFWD. Bueno, gracias. Mira, esta es una pregunta así como dialéctica. Hay demasiadas organizaciones en mirada y no te podría decir una en particular. Esta es porque describe perfectamente, porque resulta que está tan generalizado que casi todos estamos en mirada, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que usted mira, bueno, pero este es loco, si dice que todo está en mirada, entonces ¿cómo es eso, no? Resulta que el tema está, a mi juicio, es de que en la visualización o más bien en la expresión, cómo se expresa el virus, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando en un poco de intento de justificación por qué la mayoría están en virada, porque están en virada, pero ¿qué ocurre? Que en la apariencia, en la expresión del organizacional, no se observa de que estuviera en virada, por decir así. Pero cuando tú te adentras en la organización te das cuenta y empiezas a indagar, te das cuenta que sí. Porque ¿cómo es la justificación que yo hago? Que, por ejemplo, nosotros vemos organizaciones que, entre comillas, tú ves organizaciones, inclusive hasta corporaciones, que son exitosas, que aparentemente están en sintonía con los nuevos tiempos, tienen excelente producción, etc. Pero cuando tú indagas y te metes dentro de las organizaciones, resulta que los virus están enmascarados. Es como que decía como si un médico dijera, bueno, usted tiene un virus, entonces le dice, no, pero es que yo me siento bien, fíjate que me no duele la cabeza, nada de eso. Y resulta, no, pero sí lo tienes, ¿no? Lo que pasa es que el virus está escondido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando decía el profesor, inclusive, que lo que nos provocaba con el tema curricular, es con el tema curricular. Entonces, tenemos una expresión curricular, por ejemplo, que te habla de novedades, tal, pero cuando resulta que tú vas a la práctica y cómo se comporta organizacionalmente, te das cuenta que ese comportamiento es como un barniz que está impregnado de una nueva teoría, de una novedad, de un nuevo modelo, un modelo revolucionario, pero que en el fondo el pensamiento sigue anclado en lo medieval o sigue anclado en lo colonial. Un troyano. En lo moderno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ante la presencia de un virus que ha sido, digamos, reencarnado con otras manifestaciones o que se ha acogido. Por ejemplo, ahí tiene un ejemplo clarito, por ejemplo, cuando los estudiosos que pasaron por la escuela de administración lo saben, tanto como yo, que cuando se nos estudiamos esos autores o dentro de esa modernidad, ¿qué ocurría? Salió una impronta. ¿Cuál era? La Escuela de Relaciones Sociales, ¿no es cierto? Entonces pensar en el hombre, que el hombre es lo primero, que no sé cuánto, y resulta que, bueno, se crearon aquellas escuelas en las universidades, empezó a formar aquello que decía ingeniería de lo que tenía que ver con recursos humanos, que eran escuelas de recursos humanos, que en Valencia era la única parte donde se veía esa, y relaciones industriales. Gracias, profe. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, se nos fue el virus. Resulta que ahora estamos pensando en el ser humano, pero ¿qué pasó? Resulta que implementamos esos modelos, pero resulta que ese modelo no satisface una auténtica revaloración del ser humano. Y seguimos entonces con explotaciones, seguimos con relaciones laborales inadecuadas, con relaciones laborales tóxicas, con jefes que son unilaterales, que es un jefe que no tiene un ejercicio adecuado de lo que es una participación, toma de decisiones, hegemonía, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos recurriendo a una falacia de unos modelos que en su apariencia, ¿verdad?, demuestran otro virus, pero que en el fondo subyace, o lo que está detrás es seguir con la explotación y seguir con unas relaciones tóxicas, inadecuadas relaciones personales. Pienso que eso
por ahí tendríamos que seguir reflexionando y seguirnos metiendo a ver hasta qué punto realmente esos modelos no son el disfraz o no están tapando lo que realmente hay una intencionalidad o lo que subyace en el poder. Bueno, aquí hay dos preguntas que son similares. ¿Cómo considera usted que se puede hacer esa transformación desde el aula para formar estudiantes dirigidos al florecimiento del pensamiento sentipensar, y también cómo desde la metamodernidad se puede considerar como elemento clave en la enseñanza de idiomas modernos en la formación de futuros líderes? Son dos cosas, ¿no? La última, después me la recuerda con el... Ok. Primero vamos con la transformación en el aula para el florecimiento, y la otra después hablamos de los idiomas modernos. Okay. Entonces, la primera parte, la primera pregunta, esa es una pregunta bien interesante porque yo pienso que todos los esfuerzos tenemos que hacerlos desde la etapa primaria. Es decir, desde que somos niños, ¿no? Porque es un continuum de aprendizaje que tenemos que irlo fortaleciendo. Por ejemplo, cuando trabajamos a nivel de superior, que es lo que la mayoría estamos aquí, nos encontramos con cuellos de botella y a veces nos hacemos muchas preguntas y algunas no conseguimos respuesta a esta altura del partido, porque decimos, bueno, ¿cómo llegamos aquí, no? O sea, ¿cómo llegamos aquí cuando un estudiante de repente no entiende lo que estoy hablando? Cuando un estudiante no es capaz de expresar en una página lo que piensa. Entonces tú dices, wow, ¿qué pasó, no? ¿O qué ha pasado? Entonces eso tenemos que reforzar, entonces eso y hoy día por lo menos hay unos trabajos interesantísimos de un autor, creo que el apellido es Kahn, algo así, donde él hizo un libro bien interesante con relación al pensamiento divergente. Y entonces de que volvamos a la formación, desde la formación inicial en el pensamiento divergente. Porque ¿qué pasa? Que nos perdimos el camino en cuanto a asumir el tema de la divergencia, el tema de la creatividad, el tema de la innovación, el tema del pensamiento crítico, entonces todos esos temas se fueron perdiendo en el camino. Y por supuesto, un poco de lo que hablamos hace rato con relación al tema y a los efectos de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? que configura en contra de ese pensamiento divergente de lo que habla Kant. Entonces, en ese pensamiento divergente yo pienso que está la respuesta a que retomemos un plan curricular de manera que nos permita hacer eso. Es decir, tenemos una escolaridad demasiado pesada. Yo siempre digo que tenemos un bulto muy fuerte en nuestras espaldas que nos ha sido muy difícil sacudir. Entonces tenemos que sacudirnos eso y entonces abrirnos el pensamiento, tener un mindset más grande, de manera que nosotros poder llegar a establecer una formación que sea la que podamos comprender mejor el mundo de hoy. Y una última pregunta para el doctor Aguilar: ¿cómo se construye la percepción o visión de la realidad desde la metamodernidad en el caso de los nuevos significados o constructos como el trabajo del influencer? Bueno, estos términos y estos de influencer son constructos que se han generado a partir del mundo digital, de tal manera que eso no nos debe preocupar por supuesto, pero entendemos que el hecho es importante de que nosotros podamos en esta metamodernidad reconstruir partiendo de nuestras propias fuerzas, de lo que nosotros tenemos. Porque fíjense, cuando el profesor hablaba de emprendimiento, por ejemplo, que vemos que la mayoría de los emprendimientos se quedaban en el camino, qué sé yo, porque no partimos de la idea de que, por ejemplo, si vamos a la organización, organizar el emprendimiento nadie hace un emprendimiento ni nace una organización para morir.
Es decir, cuando nosotros hacemos o se estructura y se forma una organización, es para vivir, no es para morir. O sea, yo aspiro a vivir toda la vida, ¿no? Y la organización aspira a vivir toda la vida. Entonces buscar entonces qué es lo que nos fortalece, qué es lo que nos da vida, qué es lo que realmente le da vida a ese sistema, que le da vida a ese corpus. Entonces, es poner en el tapete realmente si esos mecanismos, por ejemplo, son influencers o esos posibles personas que están en ese mundo, realmente si es posible que ellos tengan la capacidad de entender los significados del mundo y apreciar lo que está pasando en el mundo. Entonces, en la medida en que nosotros interpretamos esos significados para reconstruir positivamente una sociedad mejor, ahí es donde hay que apuntalar. Excelente. Ahora la doctora Vicky Mata, cómo desde el pensamiento estratégico sinérgico se puede deconstruir, construir y reconstruir el clima organizacional, dando un vuelco pronunciado de 360 grados en lo individual y colectivo. ¡Wow! Bueno, miren, realmente todos estamos formados con unas carreras, casi todas fueron hechas en otros lados, en otras latitudes. Yo hice una tesis doctoral que tiene que ver con gastronomía, políticas públicas, y la carrera, por ejemplo, de medicina tiene en sus diferentes mallas curriculares en el país 2, 3, 4, 5 y hasta 6 cursos de farmacología y ninguno de nutrición. Entonces, en función de eso, lo primero que tenemos que entender es que la mayoría de nuestras carreras, de nuestros programas, están realizados por un sistema y es para servir a ese sistema. Nosotros tenemos otra realidad, otro contexto, y por eso es que ambos profesores hablan, uno de reconstruir esas mallas curriculares y el profe habla sobre ese virus, porque es básicamente eso. Nuestras carreras fueron creadas para servir a un sistema que no es el nuestro. Entonces, ¿cómo deconstruimos? Con un lugar de enunciación nuestro americano. ¿Qué somos nosotros? ¿De dónde provenimos nosotros? No necesitamos de nadie, y por eso las transformaciones y la filosofía tiene que ser desde la praxis. En el clima organizacional, si no tenemos claro ese colaborar, en vez de la subordinación, el liderazgo que sea autocrático, que sea democrático, no, yo no soy más que tú porque soy en este momento, según la estructura, tu jefe. Mis funciones son distintas a las tuyas, pero son igual de importantes que las tuyas. Por lo tanto, si mi función en este momento es tratar de que tú hagas lo tuyo lo mejor posible, yo debo colaborarte para eso. Entonces, el clima organizacional cambia desde el ejemplo, desde el hacer, desde cada uno, desde su puesto de trabajo, desde sus funciones, con ese sentido de amor sincero. No, y hablando de la mediática, y los influencers trabajan mucho la autoestima. Y yo no hablo de autoestima porque hablábamos de que todo el mundo tiene una luz propia para brillar. Porque la autoestima, y que nos lo refuerzan durante toda esa mediática, y que tú vales por ti, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, lo que busca es la singularidad y no la pluralidad. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, porque si no vemos qué es la pluralidad, pues no lo vamos a entender, no vamos a nunca cambiar ese clima organizacional, porque siempre vamos a estar pensando en nosotros, en el individuo, en el singular, no en el plural como parte de ese todo. Si yo no soy parte de ese todo, ese clima organizacional jamás va a cambiar. Entonces, ¿cómo desconstruir? Agarre lo que sabe, cuestióneselo 1, 2, 3 veces, como la cebolla, que dice Paul Riquet, quítale las capas, quítate las capas, quítate las capas. Cuestiónate una y otra vez, siempre. Cuando ya creas que te cuestionaste, ya no hay más nada que pensar, déjalo ahí unos meses, unos días, una semana, y vuélvetelo a preguntar, para que veas que va a volver a cambiar, y te vas a volver a cuestionar. Y la forma en que tú vas a construir es desde tu hacer y desde el ejemplo.
No hay otra, porque tú no puedes dar lo que no tienes, porque tu boca no puede decir lo que no tiene tu corazón. Entonces, hasta que tú no lo hagas desde tu ser y no brilles desde el otro, no desde ti, desde tu autovaloración, desde tu autoevaluación, que no es más que ese ego y vanidad, no lo vas a poder hacer. Esa es la manera. Bueno, fuerte los aplausos para estos invitados de lujo. Tremendo banquete nos dimos esta mañana en el día de hoy. Tenemos varias sorpresas. Decía Maturana que a veces no vemos que no vemos, ¿verdad, doctora? No vemos que no vemos. Hoy Día Mundial del Comercio Justo. ¿A quién le encanta el comercio justo? Que nos vendan a precio justo, ¿verdad, profe José Pineda? Eso es lo que más anhelamos. Día Internacional de las Montañas. ¿A quién le gusta el montañismo? Subir esas montañas. Por allá el doctor Jerry Parga, mire, no se le puede llamar montaña porque ya él agarra su bote y su mochila. Y Luis Cuevas también, ¿verdad, Luis Cuevas? Qué bueno, maravilloso. Hoy también, un día como hoy, en el año 1904, nace Salvador Dalí, el padre del surrealismo. Bueno, tenemos allá afuera también, desde horas tempranas, una pasarela creativa de emprendedores y productores quienes nos visitan desde la población de Río Claro y desde la comunidad del Jeve. Tendremos por allá al artesano Nevis David Arrieche, Antonia Villacinda con sus manualidades de tela, a Mariana Martínez con las fiestas infantiles, Alexis Freites, artesano también, y la señora Juana Pimentel con la sublimación. Lo que ustedes están viendo, aquella obra maestra que hizo ya con la Universidad Nacional Experimental de Lara Martin Luther King, fue elaborado por la señora Juana Pimentel. Y también nos visita Roger Galíndez, estudiante de la carrera de Administración y Recursos Humanos, artesano con más de 24 años de experiencia, también de la Simón Rodríguez. Aquí hay otra pregunta: ¿qué opinan si promovemos y o impulsamos un movimiento cognoscente para desarrollar en Venezuela una constituyente curricular? ¿Quién la responde? Una constituyente curricular. Una constituyente curricular. Bueno, la constituyente es el repositorio del poder originario, así entendido desde el punto de vista de la ciencia política, ¿verdad? Cuando se realiza la constituyente es para deshacer lo que está hecho y hacerlo nuevo, desde la realidad del contexto actual. Ese es un movimiento que debe iniciar, por supuesto, en las universidades como las nuestras, las universidades que se vinculan, que se identifican con el desarrollo político, económico, social del país, como las universidades como las nuestras, que reconocen a los maestros pueblos, que reconoce y certifica. Nosotros tenemos un tema allí con la certificación, pero lo que pasa es que es parte del concepto de la posmodernidad, del concepto del coloniaje que nos heredan. Habrá que nosotros construir ese nuevo concepto, pero a través de eso nosotros reconocemos los saberes ancestrales. Entonces yo creo que esa propuesta debe nacer de los movimientos sociales dentro de la universidad y que por supuesto debe ser acompañado por las autoridades que estén circunstancialmente en ese momento, lo decía la profe. Nosotros estamos hoy en unos cargos, en unas responsabilidades, mejor dicho, que bueno, nos dan unas tareas y unas obligaciones que aparte yo acepto, porque a mí no me puso nadie en una pistola: ¿usted quiere ser vicerrector? ¿Usted quiere ser su directora? No, ¿verdad? Yo le propuse un tío, bueno, sí, yo doy el paso adelante, porque tengo un llamado de la patria, porque nosotros somos servidores al servicio de la nación desde la trinchera educativa, y así tenemos que entenderlo. Entonces ese movimiento yo creo que debe nacer desde los movimientos sociales universitarios, de base, porque por más
revolucionaria que sea el cuerpo directivo, el consejo universitario, el consejo docente, como ustedes quieran llamarlo dentro de las diferentes universidades. Por más revolucionarios que seamos, las personas que estamos allá, estamos atados a un reglamento, a unas directrices, ¿verdad? Y yo tengo dos opciones: me mantengo apegado a esas directrices para tratar de transformar de donde yo estoy, o me devuelvo a las bases de donde vengo y empiezo, entonces sigo desde allá abajo dando, pero es más fácil estar desde adentro que ustedes y yo desde adentro, y en un momento entre todos rompemos el sistema, ¿sí o no? Entonces ese movimiento debe nacer de las bases, de la comunidad del conocimiento, de la construcción del conocimiento, de la construcción de los saberes, como quieran que la llamemos. Gracias. Bueno, con esa palabra del profesor